que di en diciembre en la iglesia del pastor Godofredo, la profecía de Balaam, cuando Balaam, ese profeta, dice una palabra poderosa. Dice él: yo sé lo que Dios quiere, porque yo he estado hablando con él. Amén. Vamos a ver, dígalo en voz alta: yo sé lo que Dios quiere, porque he estado hablando con él. Vale. Podemos nosotros decirla, pero del dicho al hecho. Eso es lo que Balaam confesó. Y por eso estaba seguro que Dios había bendecido a Israel, aun con todo y sus imperfecciones y maldades, y que Dios estaba con su pueblo Israel en la travesía del desierto del Sinaí, de la península. Y sabía que no calaban las maldiciones a ese pueblo, porque Dios los defendía. De eso tratan las profecías de Balaam, son 3. De tal manera que nosotros concluimos que todo aquel que se acerca en intimidad a Dios sabrá cuál es la voluntad de Dios en cualquier área de su vida. En el matrimonio, con los hijos, qué va a hacer Dios con los hijos, cuál es mi futuro. En todas las áreas donde usted aplique eso, si usted tiene intimidad a solas con Cristo, usted tendrá seguridad de lo que Dios quiere hacer con usted, con su madre, con su familia, con su padre, con la vida que lleva, qué va a pasar en el mañana con las naciones. Se aplica mucho. Yo sé lo que Dios está pensando, por parafrasearla, ¿verdad? Yo sé lo que a Dios le duele, porque he estado hablando con Él. Yo sé lo que Dios realmente va a hacer. Yo sé que Dios me va a sacar adelante, porque Él me lo dijo cuando estuve con Él. Mire qué tremendo. El que tiene intimidad con Dios tiene un nivel de revelación distinto. ¿Cuánto me comprenden lo que estamos hablando? Vimos que la verdadera comunión con Cristo y su presencia, o espíritu, ¿verdad? Y su palabra no inician en el culto. Hermano, pero si la lucha es venir al culto. Sí, yo sé que hay una lucha por venir al culto y que hay una bendición si lo logramos. Pero en realidad, el culto podría y debiera ser un fruto de que estás caminando con Dios. Ya se lo voy a describir mejor. Mucha gente ha caído en una sustitución de la comunión con Dios. ¿A qué le llamamos comunión? Estar cerca con Él. Eso. Tener intimidad. Estar cerca con Él, tener intimidad con Dios, meditar su palabra, estar unidos a Él. Ajá. Y eso está en toda la Biblia, ¿verdad? Los hombres de Dios, las mujeres de Dios se acercaron a Él. María se acercó a Él. Marta estaba muy afanada con muchas cosas en la cabeza. Pero María sí se acercó a Jesús y recibió algo que no se lo podía robar nadie, dijo Jesús. Eso es comunión pura. Pero nosotros somos expertos en sustituir. Por mucho tiempo, hermanos. Y ayer lo hablaba con este amigo Oscar, porque él ha sido un gran cantante. Él ganó en sus años de juventud la OTI, en un concurso de canto. Su hija Gaby canta tremendamente, ¿verdad? También su hijo es un cantante tremendo. O sea, tienen por herencia, ellos son cantantes por herencia, los 3 varones. Y él me decía, recordando las alabanzas que preparábamos, las pistas allá en la Bautista, y él me decía: ¿cómo quisiera volver a cantar? Pues usted puede hacerlo, le dije, pero no lo va a hacer para la gente. Cántesela a Dios. Quizás por eso me enfrié, me dijo, un tiempo en mi vida, porque nos pusieron a estar dando y sirviendo sin estar recibiendo, me dijo. Y mi vida de oración y mi búsqueda de Dios menguó.
y pensás que cuando vas a cantar lo tenés que hacer siempre en público, me dijo. Pero es al revés, hermanos. Jesús dijo, metete en lo privado conmigo y en público se te notará que estuviste hablando conmigo. Amén. Te recompensaré. La gente verá que yo estoy contigo porque has estado conmigo. Es distinto. Así que hay iglesias que venden el servir a Dios como una indulgencia. Y entonces la gente está muy activa, en mucho activismo, haciendo cosas. Yo así crecí en mis primeros años en la música, tocando en el ministerio de alabanza, y entonces uno muere por, se esfuerza pues por estar en el grupo ahí y tocar ahí. Cuando conocí lo que era el poder de la intimidad con Dios, yo agarraba mi guitarra yo solo y en mi cuarto le adoraba y sentía su presencia. ¿Me explico? ¿Sí? Como dice en la primera carta a la iglesia de Éfeso, estás en mucha actividad, pero has dejado tu primero. Sí, en Apocalipsis. Exacto. Tengo contra ti que has dejado de estar conmigo. Aunque en público estás haciendo un montón de cosas. Repito, yo comencé tocando en público y terminé adorándolo en lo secreto. Y cuando conocimos al Espíritu Santo y cuando la iglesia Amigos de Jesús comenzó, entonces vimos el fruto de adorarlo en el secreto. Y varias personas, hermano, incluso hace poco, la hermana Yani, esposa de Osvaldo, me dijo, porque le mandé un video ahí, un pequeño video de una de las vigilias, estaba tocando en el teclado, me dijo, nunca vamos a olvidar las experiencias y lo que se sentía, hermano Víctor, cuando usted estaba en el piano. Yo no soy un pianista profesional, hermano. No estamos hablando de profesionalismo intelectual musical. Estamos hablando de aquello que David hacía cuando tocaba allá en las montañas, dice, a solas el arpa, cuidando los animalitos de su papá. ¿Se acuerdan? Así que ese que adoraba a Dios en secreto, oigan esto, cuando apareció un gigantón llamado Goliat, ninguno de los soldados entrenados para pelear se atrevió a enfrentarlo. Solo aquel que tocaba la adoración para Dios allá a solas, dijo, yo me lo he hecho, Dios está conmigo. Israel se sorprendió de que un muchacho de 16 años matara a un tipo como de 5 metros de estatura, recio, Goliat, hijo de los descendientes de los gigantes, de Anac, de la mezcla entre ángeles caídos y mujeres. Era un humanoide, hermanos. Pero no le tuvo miedo. ¿Por qué? Las horas de comunión íntima le daban fuerza. Diablo no le tiene miedo que usted sepa la Biblia de memoria, o que usted ande una gran Biblia bajo el brazo, o que usted diga que es evangélico y enseñe un carnet que tiene 120 años de pertenecer a una iglesia. El diablo a quien le tiene miedo es a uno que ora. Una vez él lo dijo de un hermano que lo llamaron, estábamos con unos amigos hace años, y la hermana de él cayó endemoniada y comenzaron a orar por ella. Allá cuando de repente se les ocurrió llamar a un hermanito, llamen a fulano, no hallaban a quién llamarse, la Cruz Roja, la Cruz Verde, la Cruz Amarilla, llamen al hermano tal, dijo, a ese no lo llamen, dijo la voz del demonio. Llámenlo, dijeron, y lo llamaron, y cuando tocó el timbre, así como está sonando ahorita, no sé si es este u otro, dijo el demonio, y yo lo oí, ya me voy, porque ese sí ora. Como dice aquel que hubo. Y se fue antes que lo reprendieran.
¿Qué mencionó el diablo? Ese sí busca a Dios. Ustedes no buscan a Dios. Eso dijo el diablo. Ese tiene comunión con Dios. Ustedes los que están aquí no me causan ningún daño. Pero el que viene, ese sí tiene una gran pistola. Y me puede golpear. Mejor me voy. ¿Qué le parece eso? Analícelo. Adelante. Radio KL. Bienvenidos. Qué tremendo, hermanos. Son experiencias que en mi juventud yo las guardé y yo dije, así es la cosa. Tremendo. Así que esa comunión no nace de estar 1000 cultos. Hay iglesias que han vendido, ¿verdad?, esa idea. Hacete cucaracha de la iglesia y está cerca de Dios. Anda al concierto cristiano. Yo he visto un montón de jóvenes ir a conciertos cristianos. Desde mi juventud. Allá, emocionados, cantando, apasionados. Pero si los invitan a una vigilia, ni siquiera a la tienda de la vigilia llegan. Mucho menos a donde está la vigilia, el fuego. Esa fue mi experiencia en aquellos años. Toda esta gente que ha cantado, ¿dónde están? Estos que saltaban y estaban bien emocionados. No sé si me explico. ¿Cuánta gente tiene una Biblia bajo el brazo? ¿Cuánta gente dice ser cristiana evangélica? Hermanos, somos buenos para sustituir, y de eso estuvimos hablando. Que el Espíritu de Dios, un día le conté, nos había dicho: mi pueblo y mis siervos ya no tienen tiempo para estar conmigo. Todo aquel que tiene un aporte en el ministerio, en cualquier lugar o iglesia, necesita intimidad con Dios. Jesucristo en Apocalipsis dice: tú tienes nombre de que vives, pero en realidad estás muerto. Y eso se lo dice a una iglesia. Imagínense. Entonces, David pudo con Goliat, porque David estaba cerca del Señor. Así que en esa soledad e intimidad con Dios crecemos, hermanos. En esa oración a solas con Dios, donde tú vas a doblar tus rodillas espirituales o físicas, porque no es la posición la que te hace espiritual, ¿verdad? Hay mucha religiosidad en el mundo. Este hermano con el que hablábamos ayer está enfrentando situaciones matrimoniales también difíciles. Y la esposa está, eso es de hace rato, ¿verdad? Pero la esposa está bien activa en una iglesia. Pero en la casa le ha dicho palabras como: maldito, andate de aquí, sos una porquería, yo ya no te quiero, búscate otra mujer. Ahí está el Espíritu Santo en esa persona que se congrega. Dijo Jesús: por sus frutos conocerán lo que es falso y lo que es verdadero. Y le dije a mi pastor, me dijo, y él he estado en consejería con él, yo conozco al que es pastor de él, y entonces, ¿y qué te dijo? Que hay mucha religiosidad en el pueblo de Dios. Así es. Por eso Jesús el Espíritu Santo en Jeremías, a través del profeta Jeremías, le dijo al pueblo de Israel: tú tienes un lenguaje de cristiano, mas tu corazón está lejísimo de mí. ¿Cómo puedo estar en la sinagoga donde se habla la palabra de Dios, hablando en el contexto hebreo, judío, y estar lejos de Dios? ¿Cómo? Porque en la intimidad ni Dios te habla, ni vos hablas con Él. Eso es todo. Cierren la iglesia y yo no voy a perder mi oración y mi sed de la palabra, porque no me la dio la iglesia bautista, ni la iglesia pentecostal, ni el siervo fulano de tal, ni el profeta tal. A mí por eso no me gusta adular los profetas. Dios usa a los profetas y yo sé que existen profetas de Dios. Pero el pecado del pueblo es idolatrar a los profetas y sustituirlos por su comunión con Dios.
Ya no buscan a Dios, sino, ore por mí, dígame lo que Dios me dice, porque no subió usted al monte a hablar con Dios. Eso entonces es lo que yo aprendí. Por un lado ese es el pecado del pueblo. ¿Y el pecado de los profetas cuál es? Se meten a sustituir a Dios, ¿eh? Y entonces viene una idolatría hacia ellos. Y entonces la gente sigue a Aladino, la lámpara de Aladino. Frotémosla y nos va a decir algo de magia. Eso se parece a la brujería. Dijo Jesús. ¿Quién es Jesús? El Hijo de Dios. Dijo, vengan a mí, busquen a mí, yo les daré el reposo que ustedes necesitan. ¿Sí? ¿Pero a quién tenemos que buscar? A Jesús. Claro, en la búsqueda de Jesús van a suceder muchas cosas. Y Dios te va a hablar por profetas, Dios te va a hablar por tus hijos quizás, Dios te va a hablar por tu esposa, Dios te va a hablar por el viento, Dios te va a hablar por su palabra principalmente. ¿Verdad? O sea, en el caminar de seguir a Cristo, hay un montón de bendiciones. Por seguirlo a Él, vamos a ser sanados, vamos a ser... ¿Me explico, hermanos? Pero el objetivo siempre es buscarlo a Él. El pecado es sustituirlo a Él. Aquellos jóvenes que saltaban y brincaban y que ahí viene rojo, ahí viene amarillo, ahí viene azul y cualquier grupo. ¿Dónde están esos tipos en la Biblia? Decía yo. ¿Dónde está la sed de Dios? ¿Dónde están los que oran? Siempre en todo lugar, y allá en Nicaragua incluso, se invita a ayuno y oración. Eso es una búsqueda pura. Ahí no va a estar uno porque va a llegar don fulano de tal, porque va a llegar el profeta tal, porque va a llegar el evangelista tal. No, ¿quién va a llegar? El Espíritu de Cristo va a estar aquí. Los convocamos a ayuno y oración. 3 pelones. 5. Pero por esos se sostiene el resto. Qué tremendo. Y hay gente que es beneficiaria de la búsqueda de Dios de algunos. Así que hermanos, hay mucho que aprender. Mire lo que dice Marcos capítulo 1. No hay sustituto a la hora de buscar a Dios, hermano. Hay muchos dones, hay muchos vasos de Dios, excelente. Pero no he sido llamado a seguirlos a ellos, ni a idolatrarlos a ellos, incluidos pastores. ¿Verdad? Pero hay una ansiedad por seguir profetas porque algo me van a decir, ¿verdad? Y entonces ellos también, he visto a muchos de ellos deformarse en ese sentido y buscar dádivas, buscar dinero, buscar promoción, buscar, ¿cómo se llama? Se me ha ido la palabra. Sí, como una autovanagloria, ¿verdad? Y como que sin ellos no podemos vivir el cristianismo. El cristianismo es Cristo, hermano, ¿verdad? Mire lo que decía Jesús, Marcos 1:35, búsquelo, Marcos 1:35. Jesús, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salía, este es el término correcto del tiempo, mire, salía, o sea, siempre, continuamente, salía y se iba a un lugar solitario y ahí tenía comunión con su Padre. Bien. Y si Jesús necesitaba eso, ¿lo necesitaremos nosotros? Así que Jesús no se iba a buscar a Elías. Elías, ven y ministrame. Mientras él hacía la voluntad de Dios y buscaba a Dios su Padre, hasta Moisés y Elías se le aparecieron una vez, ¿se acuerdan? Se le aparecieron y lo ministraron. Hay muchos regalos por buscar a Dios. Muchas personas que va a usar Dios a tu favor. O a ti mismo quizás te va a usar. Pero el objetivo de Jesús, ¿cuál era? Apartarse de los afanes, apartarse de la gente y buscar en privado a su Padre. Así que todo lo que sucedía en el ministerio de Cristo era por su búsqueda personal. ¿De dónde venía todo ese poder para curar cualquier cosa? De su vida de oración. ¿De dónde venían esos milagros? De la fuerza que Dios le daba a Jesús a solas. No sé si me explico.
Nosotros luchamos con diversos enemigos, ladrones de estos tiempos a solas con Dios: televisión, ídolos, personas, redes sociales, comodidad, afán, pereza, cansancio, frialdad espiritual, distractores, etc. Aquellos que se congregan pero no tienen tiempo para hablar con el Señor, hermanos, no están creciendo, no están desarrollando una comunión pura, sino que están sustituyendo, y hasta yo puedo ser un factor de sustitución en tu vida involuntariamente. No, hombre, si voy a la iglesia, y no, ahí me va a ver, va, para que me crea que tengo comunión con Dios, si yo me congrego. Yo no soy Dios, yo no soy el Espíritu Santo, y yo no soy el que voy a premiarte ni a juzgarte. En realidad debiéramos estar aquí cantando, adorando, ofrendando, orando por otros, amándonos unos a otros, ¿verdad? Porque en la semana has caminado con Dios. Amén. ¿Cuántos comprenden lo que estoy diciendo? Así que congregarme es fruto de esa comunión. Hablaba yo con una persona, uno de nuestros miembros esta semana. Me hubiera gustado que estuviera aquí, pero no está. Pero tuvimos una plática muy bonita. Me decía, me siento desanimado, me siento desmotivado en mi vida. ¿Cómo está su vida de oración? Le dije. No, pues a los 10 minutos ya no hay yo qué decir. Híjole, esa es la crisis del pueblo de Dios. ¿Cuántas iglesias ha visitado usted en su vida? Muchas. ¿Y estuvo en la iglesia tal? Sí, muy grande, por cierto. Ajá. ¿Cuánta gente se va a sentar al cine evangélico? Pero si nos acercamos a sus vidas, están muriendo. No hay oración, hay activismo. Ellos pueden participar de ciertas actividades y considerar estar cerca de Dios. Y no es así. Porque las pruebas, las victorias o las derrotas anímicas, el estado de ánimo, la mente, no la tienen llena del Señor. ¿Se acuerdan el versículo que dice de la abundancia del corazón? Hay algunos hermanos que hemos conocido en la vida que hablan del Señor, ¿verdad? Y hablan de los milagros de Dios y tienen mucho que contar, y uno dice, estos han estado con el Señor. En el libro de los Hechos, a los discípulos de Cristo les dijeron, estos hablan como hablaba Jesús, estos han estado con Él. Un endemoniado ahí en el libro de los Hechos dice, sí, yo sé quién es Jesús y conozco la vida espiritual de Pablo, pero ustedes no son nada, les dijo, y los golpeó todos. Después salieron desnudos y aruñados. ¿Va? Sí, dijo el demonio, yo sé quién es Jesús, dijo, porque él decía, en el nombre de Jesucristo, decían. Sí, yo sé quién es Jesús, decía. Y en el nombre de aquel que Pablo predica. Sí, yo sé cómo es la vida de oración de Pablo, pero ustedes no son nada, le digo. ¿Va? Si a Pablo respeto, dijo el demonio. Así está mucha gente, hermanos. ¿Qué es orar? Yo le decía a este hermano, ¿qué hace usted en oración? No, yo le pido por todas mis necesidades y peticiones. Como a los 10 minutos se me acaban y ya no hay yo qué decir. Qué tremendo, ¿verdad? Fíjese, hermano, que le voy a ser honesto, tratando de hacer memoria aquí, ¿verdad? ¿Cómo aprendí a orar? Usted aprende por lo que ve. Hay un proverbio que dice, instruye al niño en su camino y aún lo que aprendió de joven, de viejo, no se apartará de él, de esas cosas, esos hábitos. Yo vi a mi papá, en este caso, leer la palabra de Dios y orar un poco. Tal vez no era un hombre de oración de horas, pero lo vi orar sobre todo en las aflicciones, ¿verdad? Sobre todo, porque hay dos cosas que nos enseñan. Uno, el ejemplo de alguien. Después, cuando le dije que conocí la intimidad con Dios y entramos en una relación con otras personas que sí eran de oración, de alto nivel militar en la oración, ahí yo me di cuenta que yo era un don nadie en la oración. Y entonces yo dije, no, estos tipos conocen a Dios. Y aprendí de ellos. Luego, las propias pruebas de mi vida me enseñaron a buscar el monte de Jehová.
Así que el ejemplo ayuda. Y lo otro, las pruebas. ¿Cuántos han tenido pruebas? La prueba es la que te dice, vení para acá, papá, hablemos. Hay gente que ni la prueba los hace buscar la presencia de Dios. No entiendo por qué. Pero se amargan, reclaman y se quedan en ese círculo, nada más, no pasa de ahí. Pero hay otros que la prueba lo aviva, lo fortalece y le dice, búscame, yo tengo el remedio. Como le conté también, que no sé si lo conté aquí, pero yo vi el caso de mi abuela, la mamá de mi papá, que ahí es donde Dios usa los vasos también. Un profeta, un vaso de Dios, le dijo, has estado por años yendo a un médico, a otro, y mi siervo te ha llevado aquí, allá y allá, nunca te curaste de esto, más no vas a morir de esto, vos decís, de esto me voy a morir. Pues yo te digo por mi palabra que de esto no vas a morir, y así fue, porque lo que Dios dice se cumple. Pero le dijo, y yo lo guardé en mi corazón, si me hubieras buscado a mí, le dijo, yo te hubiera sanado. Dije yo, entonces lo que a Dios le gusta es que lo busquemos a Él. No sustitutos, no concierto cristiano, no a Jimmy Swaggart para que él sustituya a Dios. No. No profetas, no al evangelista. Búscame a quién, a mí. ¿Dónde encuentro a Dios? Tú, cuando quieras hablar conmigo, enciérrate en tu cuarto y cerrada la puerta, hablemos tú y yo. Intimidad. Entonces la mayoría de cristianos no tienen intimidad con Dios. Yo he sentido eso como el mayor regalo que podemos tener. Y por eso esa hermana me decía, hermano, yo recuerdo cuando usted tocaba el teclado. Y yo le decía, hermana, no soy yo realmente tocando el teclado, no lo hago yo, no lo provoco yo. Yo creo que eso es un fruto de que he orado. Y entonces a la hora de adorar a Dios, nos da el Señor el regalo de que su presencia ministre al pueblo. Sí, me decía, porque no es cantante, he ido a lugares donde hay grandes grupos de alabanza y no se siente nada. Recuerdo una vez cuando David Lazo llegó unos días a la Laico. ¿Se acuerdan de la Laico? Y estaba Claudia, estaba Lisette, ¿así se llamaba? Sí, ¿verdad? Ivette. Y estaba Ronald también. Estábamos en la alabanza y recuerdo que él llegó. Estos son fenómenos que yo guardo en mi espíritu. Y me acuerdo, no sabía yo pues exactamente en qué condición llegaba él y todo, pero llegó y estaban cantando algo, está cayendo aquí, está cayendo tu presencia sobre mí. Y yo estaba atrás y él se regresó llorando como un niño. Nos fuimos a un cuarto allá al fondo y me dijo, no aguanto estar ahí cantando eso, me dijo. Siento un quebrantamiento, me dijo, grande en mi corazón. No soporto esta presencia de Dios. Era un quebrantamiento del espíritu. Yo solo le dije, Dios te está limpiando. Aquí está botando muchas cosas en este momento. Mira, me dijo, yo soy músico desde mi juventud, vos lo sabés, yo lo sé, nos conocimos, tocamos juntos un tiempo. Yo sé de música, yo he ido a lugares donde hay grandes músicos, donde hay gente, ellas no son cantantes. O sea, no son de escuela de canto, no son profesionales, no han estudiado eso, pero la presencia que hay aquí no está allá. Y yo dije, suficiente. Ese es el regalo de buscar a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Búscalo a Él. No busques personas. Búscalo a Él. Entonces yo poco a poco, eso se logra a través de los años, ¿verdad? Uno comienza buscando libros. Yo también he buscado libros y personajes. Y en algún momento profecías. Sí, hermano, todos hemos buscado eso. Soy amigo de profetas. Pero ellos saben. Yo no los voy a poner en un pedestal. 1, 2. Yo no voy a idolatrar tu don. 3. Yo no he sido llamado a seguirte a ti, sino a Cristo. Si tú quieres dejarte usar por Dios, gloria al Señor. Es delicado y el equilibrio es bien delicado, ¿verdad?
pero no sustituye la comunión. Hay gente que ha estado por años en esos oficios o en esos conciertos o leyendo libros cristianos y no se entregan más. Hay gente que estuvo en la experiencia de tomado por el Espíritu cuando el pastor Lester, Dios lo usaba grandemente. Y yo pensé que todos los que habían estado en esa experiencia, su nivel de comunión con el Espíritu Santo iba a crecer. Y no todos. ¿Por qué? Oigan esto, porque cada uno debe cultivar su búsqueda de Dios. Es personal, o sea, no hay sustituto. No hay. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Sube al monte Sinaí y espérame 7 días. El 7, ¿no? No, yo no tengo tiempo, quiero que Dios me hable así, mire, pastor. Yo 5 minutos tengo, si no me habla los 5 minutos me voy. Mejor váyase allá, varón. Ahí cuando esté en el desierto revolcado, entonces va a tener tiempo para venir y escuchar la voz del Espíritu Santo. Me decía el amigo ayer, Oscar, ¿por qué tengo que atravesar un cáncer para entender estas cosas? Oh, qué linda pregunta. Hermano Oscar, Dios le ha dado un gran regalo. ¿Cómo? Un gran regalo. El regalo se llama el quebrantamiento. Ese es un gran regalo para todo el que esté en un hospital, en la cárcel o pasando alguna prueba fuerte. Eso es el intento de Dios por despertar su espíritu para que lo busque. Oh, chica mío, ¿quién te enseñó eso? Fíjese que no fue el pastor tal ni el profeta tal. Fue en mis pruebas, en mis desiertos, fue Él. Dame gracias, me decía, por esta prueba. Dios le cambia la perspectiva a uno. No, lo que quiero es quejarme. No, dame gracias. Es que no me gusta lo que me está pasando. Dame las gracias, pues quiero ir. Gracias, Señor. Qué difícil, ¿verdad? Una vez me dijo, yo te tengo así, ¿qué vas a hacer? ¿A dónde vas a ir a que te quiten eso? Si yo soy el que te lo he puesto. ¿Vas a ir a la farmacia que te lo quiten? ¿Vas a ir a ver a un internista? ¿Vas a ir a un rúa que te lo quiten? Yo te tengo así, me dijo. Se acabó la discusión. ¿Sí? Eso, situaciones las que vienen a mi mente. Algunas recientes, otras de hace años, no importa cuándo. Ni trate de averiguarlo, que no lo vas a poder alcanzar. Son momentos que cada uno pasa en su vida. Grandes incertidumbres. Pero ahí se acaba la discusión humana. Ahí muere el razonamiento humano, que siempre quiere una explicación lógica de todo. Y Dios es impredecible. Tenemos muchos enemigos para la comunión. Bueno, le decía a este hermano, no quiero olvidarlo. Hermano, se te acabaron las peticiones en los 10 minutos. Hermano, tú no has comprendido qué es orar. Orar es, oiga, adorarlo. Orar es hablar con Dios. Es expresarle mis cargas. Es preguntar. Es escuchar. Guardar silencio. A veces solo vas a escuchar. A veces solo vas a adorar. A veces solo vas a hablar. A veces vas a callar. A veces vas a meditar. A veces vas a interceder. A veces vas a solicitar algo de Dios. A veces vas a llorar nada más. A veces vas a reír nada más. A veces no se sabe qué va a pasar en una plática con Dios. Y por cierto, algunos piensan que solo yo voy a hablar, solo usted va a hablar. Y ya estuvo, ya terminé, nos vemos, Señor. Ahí me responde cuando usted quiere y tenga tiempo. Hermano, a veces el Señor lo tiene, le repito. Dios le dice a Moisés, sube al monte Sinaí y espérame 7 días. De repente el Señor le dice, guarda silencio, te quiero hacer llegar una palabra. Entonces uno quieto ahí, mire, quieto en el cuarto, quieto en la oración. Sin hablar. ¿Cómo podemos hacer, díganme ustedes, para escuchar a alguien? Callar. Va. Esa es una de las razones por las que a veces no oímos la voz del Espíritu Santo. Solo nosotros hablamos en la oración. ¿Cuánto comprenden lo que estoy diciendo? Entonces, ¿sabe usted que debemos callar para escuchar a alguien o escuchar algo? Bien, hay un oído que no es este, es el espiritual. De repente debo callar
y abrir el oído espiritual ¿Y cómo se abre ese oído, hermano? Se abre por la meditación y la quietud. Jesús, y el profeta Isaías dijo, en quietud y en reposo será tu fortaleza. O sea, calla, dice un salmo, y conocerás quién es Dios. Así dice Jesús, calla y conocerás quién es Dios. El silencio. Hay otro salmo que dice, en el espacio no se oye nada. ¿Cierto? A Elías Dios le dijo, no estoy en el gran escándalo, no estoy en el fuego, no estoy en el bullicio, no estoy en el terremoto. Y de repente un silbido apacible dice que se acercó a él. Ahí estoy, le dijo. ¿Entiende el rema? Y ahí oyó su voz. De repente en silencio. Y como nunca nos callamos, y a veces no es que estemos hablando, sino que la mente también no está quieta. En sueños tiene que agarrarnos el Señor. Al fin callado. Ahí le voy a hablar porque no tiene suficiente tiempo de oración, de quietud, de alabanza o de silencio en oración. Qué tremendo. Dios habla en sueños, a veces porque se su forma, otras porque no nos callamos. O la mente no calla. Así que tremendo. Hay dos enemigos mortales de mi tiempo con Dios. Lucas 10:41, rapidito, porque aquí nos vamos a quedar en capítulo, indudablemente. Solo los menciono y terminamos, lo dejo ahí picadito para que el otro domingo no me falte y vamos a ahondar en esto. Dos enemigos que hoy en día están matando a la mayoría de cristianos para que no alcancen la comunión íntima con Dios. Uno está en Lucas 10:41. ¿Qué dice? ¿Alguien que nos lo lea? Lucas 10:41. Amén. ¿Sí? Respondiendo Jesús, le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Uno de los enemigos que tenemos grandísimos es el afán. ¿Qué es afán según el diccionario? Es estar demasiado ocupados. Es la acumulación de tareas y de ocupaciones. Afán. También trabajar es un afán, ¿verdad? Porque los trabajos apretan. Y eso se roba el tiempo de Dios. Sobre eso, mucho que hablar, pero ustedes ya saben cuáles son los efectos del afán. Y hasta la enfermedad es parte del afán. Y el otro está en el libro de Daniel. Si lo busca ahí para que pueda subrayar el versículo. El libro de Daniel. Y aquí terminamos. Daniel capítulo 12. Los tiempos finales. Así se llama el título del capítulo 12. Imagínense. Un capítulo muy interesante. Se lo dejo de tarea si lo quiere leer en su casa. O cuando usted tenga tiempo, ¿verdad? Pero 12. Daniel capítulo 12. Y en el verso 3 dice, los entendidos, los que tienen discernimiento espiritual, resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la rectitud a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Todo aquel que ministró personas, Dios lo recompensará en la eternidad, en otras palabras. Verso 4. Pero tú, Daniel, cierra, o sea, no te preocupes por entender todo lo que te he dicho. Eso fue hace como 3000 años, hermano. No te preocupes, sella el libro hasta el tiempo del fin. En el tiempo del fin, ábranlo y entonces lo van a entender. ¿Me explico? Pero aquí menciona la frase central, que dice, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Profecía. Si vemos el mapa de los aviones a nivel mundial, ¿cuántos aviones a diario despegan y aterrizan? Dios mío, si se ven como mosquitos. ¿Cuántos carros y tráfico hay en todas las ciudades del mundo? Todos los días. ¿Cuánta gente
precisa anda todos los días. Muchos correrán de aquí para allá en distintas faenas. Y la tecnología, en otras palabras, el conocimiento, los avances de la humanidad, pues se aumentarán. Dentro de eso hay un enemigo. Dentro de lo que es el avance tecnológico de la humanidad, hermanos, y también el avance científico, académico, universitario, porque ahí muchas veces son escuelas del diablo donde le van a enseñar a la juventud a creer en la evolución, en que venimos del mono, en muchas tonterías. Ahí siembra el diablo muchas veces sus semillas, ¿verdad? Haciendo creer que, bueno, estos que son estudiados, ¿verdad? Estos saben más que los que no son estudiados, ¿verdad? Entonces hay gente que llega y se prepara y son grandes eminencias y llegan alto en el ámbito humano, terrenal o digamos de oficios y carreras. Y la mayoría de los que yo, su servidor, ha conocido sobre ellos, la mayoría, ateos, incrédulos, grandes baluartes, ¿verdad? No creen en Dios, niegan la deidad, ¿verdad? Pocos, como el doctor panameño, Dios lo bendiga, desde la primera vez que lo conocí, un hombre muy preparado, y me da gusto oír testimonios como este. Un paciente me llamó, me dijo una vez, me dijo, le voy a pagar 15 días o el mes, no sé cuánto fue, porque estaba en otro país. Era una gravedad, necesito full atención, véngase, con todo pagado, ¿verdad? O sea, a cuidar a un solo paciente en otro país. Deje la clínica, deje todo aquí, no hay problema, le vamos a pagar eso, ¿verdad? Entonces me tuve que irme. Y después de evaluar y examinar y sacar exámenes de esto, de aquello, de repente ahí viene, mire, el fruto, ¿verdad? De tener comunión. Le tuve que decirme, su enfermedad no es física, es un demonio. Así que no me tiene que pagar el mes. Dios me dijo que ore por usted y reprenda el espíritu de enfermedad. Yo dije, este sí es doctor evangélico. Este sí es doctor evangélico. ¿Cómo dice Dios eso, hermano? Hay que orar, me dijo. Mire qué lindo. No digo, sí, hombre, le voy a poner penicilina, ampicilina, tome esto otro, y se va a curar. No, ya no tome nada, le digo. Hice una oración, me dijo. Ahí está la persona. Se curó. Porque era espiritual. No todo, hermano Víctor, es espiritual. Como usted sabrá, soy médico. Pero hay casos, me dijo, que yo me he enfrentado que son espíritus de enfermedad. ¡Qué lindo! Y es una persona que cree en Dios, por supuesto. Así que el afán y la tecnología, entre paréntesis, los distractores, han dañado a la humanidad. Uno de ellos, la Internet. Comienza con los niños, haciéndolos adictos prematuros. Vi un video sobre esto y saqué unas 25 anotaciones. El otro domingo yo se las comparto, de todas las afectaciones que algunos desde niños comienzan a tener. Es un video científico, ¿verdad? de Alemania, un estudio científico y de psicólogos también acerca de los daños y contraproducentes de la nueva heroína, le llaman ellos, las redes sociales, que vienen como fruto de la Internet, de la invención de la Internet, y tiene que ver con la profecía de Daniel, ¿verdad? Que dice, la ciencia humana se aumentará. Por tanto, la maldad se aumentaría.
¿verdad? Pero vamos a dejar hasta aquí por el tiempo, hermanos. Solamente no olvide, ¿verdad? Busquemos al Señor, hermanos, mientras pueda ser hallado. Búsquelo a solas. Y yo le aseguro que usted va a poder crecer y va a poder fortalecerse. Aquella gente que es fuerte en Dios es porque ha estado a solas con Él. El cristianismo se alimenta a solas, hermano. Gracias por participar del martes, gracias por participar de la célula, gracias por participar del culto. Si usted participa de vigilia, es excelente, pero ninguna de esas actividades sustituyen la actividad número 1 que vos necesitas. Necesitas tiempo con Jesús. Amén. Vamos a orar, hermanitos.